buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la revolución industrial. En las clases anteriores habíamos hablado de por qué la industrialización empieza a mediados del siglo XVIII en Gran Bretaña. Bueno, pues ahora nos toca hablar de dos cuestiones: las características fundamentales de la revolución industrial y, por otro lado, cómo esa industrialización pasa de las Islas Británicas, al continente europeo. Toda esa información la vamos a organizar en 3 vídeos. El primero, dedicado a las características que tienen que ver con las fuentes de energía, con la tecnología y con los sectores económicos. El segundo abordará los cambios que tienen que ver con la población, las transformaciones demográficas. Y en el tercero trataremos de explicar cómo la industrialización llega a países como Francia, Alemania o Bélgica. Pues bien, dicho esto, vamos a hablar de historia. Las nuevas fuentes de energía. La utilización de nuevas fuentes de energía y las innovaciones técnicas transformaron, en primer lugar, el proceso de producción agraria y, en segundo término, que es lo que nos interesa, el industrial, el que tiene que ver con las manufacturas. En el primero de esos aspectos, el de las fuentes de energía, hemos de destacar, en primer lugar, la sustitución de la madera como combustible por el carbón vegetal, que supuso un importante avance en los hornos, en el proceso productivo siderúrgico y textil. Sin embargo, la gran transformación vino cuando ese carbón vegetal fue sustituido por el carbón mineral, también llamado hulla. Este permitió, entre otras cosas, utilizar el vapor como fuerza motriz. Llegados a este punto, creo que no es necesario recalcar la importancia del vapor en la revolución industrial. Hemos hablado ya de las máquinas de Thomas Newcomen y de James Watt, que permitían una mayor productividad en campos, por ejemplo, como el textil. Sin embargo, para profundizar en los cambios que trajo consigo el uso del vapor como fuerza motriz, habría que hablar, nos adelantamos un poco a los transportes, pero bueno, habría que hablar de la locomotora a vapor de Stephenson y del barco de vapor de Fulton, dos grandes transformaciones en ese campo, en las comunicaciones, que también tiene como responsable el vapor en combinación con la nueva fuente de energía de la que estamos hablando, el carbón mineral. Las innovaciones técnicas. En el vídeo dedicado a la Revolución Industrial Británica habíamos hablado ya de bastantes innovaciones técnicas. Mencionamos, por ejemplo, la máquina de hilar, el telar mecánico, la lanzadera volante, la máquina que denominábamos amiga del minero o la propia máquina Newcomen y máquina de vapor de James Watt que acabamos de mencionar anteriormente. Por ese motivo, en este apartado del vídeo no vamos a dedicarnos a hablar de las innovaciones técnicas propiamente dichas, sino de sus consecuencias en el sistema productivo. La primera consecuencia de la introducción de la máquina en el sistema productivo es que progresivamente va a ir sustituyendo a la fuerza de trabajo del ser humano y también a la fuerza motriz animal. Estas innovaciones también permitieron producir de forma más rápida, en mayor cantidad, con más calidad y a menor coste, es decir, 4 elementos que van a beneficiar de manera clara al dueño de la fábrica. Y es precisamente ese término, fábrica, el que se va a popularizar en la época. Los pequeños talleres artesanales van a ir siendo sustituidos por las grandes naves industriales, las fábricas. Eso tiene que ver con la máquina en un sentido muy claro, y es que el tamaño de esa maquinaria ya no cabía en los antiguos talleres artesanales, por lo que la producción se tuvo que trasladar a lugares más grandes donde cabían las máquinas y donde también cabían más trabajadores. Los sectores económicos y el transporte. A la hora de hablar de los sectores económicos tenemos que fijarnos en primer lugar en el sector primario y sobre todo en la agricultura, pues como vimos en el vídeo dedicado a Inglaterra, la revolución agraria tuvo una gran importancia en el posterior desarrollo industrial. En segundo lugar, hemos de hablar del sector secundario, es decir, de la transformación de las materias primas en productos manufacturados. En este campo, como ya hemos explicado en el apartado anterior, destaca la introducción de innovaciones técnicas y la aparición del contexto de la fábrica, que va a ser el lugar
donde se fabriquen estos productos. Todo esto persigue un objetivo claro, que es obtener más beneficios. Esa va a ser el credo, la Biblia del nuevo capitalismo industrial. Menos coste, más producción, más beneficio. El último ámbito en el que nos vamos a detener es el de los transportes, cuyo desarrollo favoreció tanto al sistema productivo como al comercio. Esto es así porque un transporte más rápido y que puede llevar más cantidad de productos en el fondo es más barato, y de eso se beneficia la industria, que va a recibir materias primas a precios más bajos gracias a la reducción del coste en el transporte. Y también el comercio, pues los comerciantes van a poder recibir ese producto manufacturado más barato y por tanto también venderlo de manera o a precios, mejor dicho, más bajos. De las innovaciones en el campo del transporte vamos a mencionar dos. En primer lugar, el barco de vapor, cuya patente es del año 1806 y cuyo inventor es Fulton. Y en segundo lugar, la locomotora a vapor, cuya patente es del año 1822 y su inventor fue Stephenson. Ahora bien, la idea de los vagones y de los raíles es de décadas anteriores. Se utilizaba ya en la minería, donde se introducía el material, ya fuera carbón, ya fuera hierro u otro metal, en unos pequeños vagones, y esos vagones eran transportados, tirados por animales hasta las puertas de las minas. Lo que hace Stephenson y otras personas de su época es tomar esta idea, colocar una locomotora en la parte delantera y que de esta manera sirva para el transporte de productos, de mercancías y de personas.